Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos. En el presente video vamos a desarrollar el problema que estamos viendo ahí en pantalla, referencia a lo que es fuerza electrostática o ley de Coulomb. Bien, dice el problema, cuatro cargas están localizadas en los vértices de un cuadrado, como se muestra en la figura. Encuentra la magnitud y la dirección de la fuerza resultante sobre la carga 4. Es decir, aquí va a estar centrado nuestro análisis respecto a la fuerza resultante que vamos a determinar. Bueno, vamos a ir planteando qué es lo que vamos a necesitar aquí para poder sacar la magnitud de la fuerza resultante. Esta fuerza resultante va a depender de lo que ocurra, todo en relación a la fuerza sobre la carga 4. Es decir, vamos a tener aquí la fuerza 4.1, llamada así entre la carga 4 y la carga 1, la denoto así, 4.1. Vamos a tener también aquí la fuerza entre la carga 4 y 3, la carga 4 y 3, y la fuerza entre la carga 4 y 2. El orden quizá no es muy relevante porque es una suma vectorial. Puede haber empezado con cualquiera, siempre y cuando yo relacione la carga 4 con las que están involucradas, ¿no? Como le hemos planteado acá. Vamos a calcular en un principio la fuerza entre la carga 4.1. La fórmula que me permite es la ley de Coulomb, en donde está involucrada la constante electrostática, en este caso sería la carga 4 multiplicada por la carga 1, dividida por la distancia que separa estas dos cargas al cuadrado. Lo único que me faltaría aquí determinar sería la distancia que une la carga 4 con la carga 1, que sería esta que estoy marcando aquí, y sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo que se forma al dividir a través de esa diagonal al cuadrado que inicialmente nos dan. Entonces, esa hipotenusa la podemos determinar con el famoso teorema de Pitágoras también. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa de un triángulo rectángulo será la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de sus catetos. En este caso tenemos que los lados del cuadrado, todos son iguales obviamente, tienen una medida de 1.5 centímetros y esto elevado al cuadrado, como lo estamos desarrollando en este momento, ¿no? Entonces, al ir desarrollando justamente esta operación que se ha generado por la aplicación del teorema de Pitágoras, para hallar la distancia, pues vamos a tener aquí que 1.5 al cuadrado es igual a 2,25 centímetros cuadrados. Da igual, 2,25 centímetros cuadrados. Seguimos operando. Esto va a ser igual a 4,5 centímetros cuadrados. Y bueno, ya no sería al cuadrado en la última parte. Esto ya quedaría simplemente C, la hipotenusa. Sería la raíz cuadrada de 4,5, que lo podríamos dejar en decimal o a través de una notación radical con expresiones radicales como 3 raíz de 2 sobre 2 centímetros, o a su vez la parte decimal que es 2,12 centímetros. ¿Ya? Entonces hemos hecho este proceso para saber qué distancia une la carga 4 con la carga 1, porque acá vamos a necesitar justamente esa distancia para hallar la fuerza que resulta entre estas dos. Entonces, la constante tiene un valor de 9,9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, multiplicado por la carga 4 que me dice que tiene una magnitud de 12 microcoulombs, es decir, 12 por 10 a la menos 6 coulombs, y finalmente multiplicado por la carga 1, que en este caso también sería 12 por 10 a la menos 6 coulomb. Todo esto dividido para la distancia
que hace un momento la calculamos entre estas dos cargas. Ah, justamente. Aclaro algo y aquí voy a indicar que esto resultó en centímetros y aquí lo estoy ubicando en metros, por eso ubico 10 a la menos 2 para convertirlos a metros. De otra manera que yo lo pueda simplificar con las otras unidades que están siendo parte de la constante. Ya, eh, bueno, proceder, al proceder y resolver esta expresión que eh, hemos integrado a la fórmula que inicialmente pues tuvimos que reemplazar, vamos a obtener lo siguiente. Aquí nos valemos de el uso de la calculadora pues para realizar la operación correspondiente en base a a esta a este primer resultado. Aquí tenemos un valor, una magnitud de 0,288 newtons. Recordemos que las unidades aquí se cancelan. Bueno, el newton no se cancela, perdón. Es la unidad que me queda. Este metro cuadrado se elimina con el metro cuadrado de la parte del denominador. Coulomb por coulomb me da c cuadrado que se elimina con esta c de acá. Y la unidad de medida resultaría newtons, ¿ya? Que es una unidad de medida de fuerza. Bueno, vamos a ir aplicando ahora la fórmula que me va a determinar ahora la fuerza entre la carga 4 y 3. 4 y 3, es decir, la que relaciona carga 4 con carga 3. 4 y 3. ¿Ya? 4 y 3. La fórmula es la misma, vamos a reemplazarla directamente con los datos ahora que tenemos para este caso. La constante 9 por 10 al 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Las, las dos fuerzas, perdón, las dos cargas involucradas son la de 4 y la de 3. Para no escribir matemáticamente dos veces lo mismo, solamente voy a escribirla una sola vez y la voy a elevar al cuadrado porque matemáticamente es lo mismo. Si yo quiero, lo escribo dos veces, 12 por 10 a la menos 6 por 12 por 10 a la menos 6 porque las dos cargas tienen esa magnitud. Pero matemáticamente yo la puedo expresar así, como una sola vez, pero elevada al cuadrado. Es lo mismo. Y vamos a reemplazar en el denominador la distancia que une las las dos cargas involucradas, la de 4 y la de 3 que son 1,5 centímetros, que en este caso sería 0,015 metros, convertidos a metros, claro está. La distancia aquí está en centímetros, pero acá obligatoriamente tenemos que convertirla a metros para poder tener unidades compatibles con lo que está en las unidades de la constante, ¿no? Ojo con esa, eh, esa parte. Bueno, continuando con la resolución, pues vamos a tener aquí que esto influye o va a influir en en la siguiente respuesta. A ver, aquí tenemos 5.760 newtons. ¿Ya? Entonces hemos tenido allí la respuesta, perdón, la respuesta de la relación que existe entre la carga 3 y carga 4 en cuanto a su fuerza que se genera con estos dos elementos de carga, ¿no? Estos dos elementos de carga que pues tenemos acá. Bien, ¿qué nos faltaría ahora por resolver? Pues la magnitud de las fuerzas de la carga 4 y 2 sería la que nos lleva al último cálculo y que por cierto pues tiene similares características a lo que se hizo
hace un momento respecto a la carga 4 y 3. Ya, entonces, también, también resultaría la misma cantidad en cuanto a su magnitud, ¿no? Vamos a establecer aquí una, una corrección, me parece que existe en la primera. Voy a verificar los resultados. Voy a verificar los resultados en el primer cálculo. Ya. Sí, aquí hay un error de apreciación mía. Fue de 0, no, 2880 es el resultado. 2880. Corrijo eso, fue un error mío. Respecto a la primera fuerza, y como decíamos en la última parte, la fuerza 4.2, fuerza 4.2, vendría a resultar, perdón, el mismo valor que la fuerza 4.3 porque maneja los mismos datos, maneja la misma constante, lógicamente, maneja la misma magnitud en cuanto a sus cargas y la misma distancia que separa la carga 4 con la carga 2. Entonces tendríamos un resultado de 5.760 newton. Bien, ahora lo que nos lleva es a sacar la fuerza resultante. Vamos a hacer un cálculo en cuanto a su fuerza resultante por sus componentes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir sus componentes? Que cada una de las fuerzas va a tener una componente X y una componente en Y. Entonces, la que va a generar un poquito más de cálculos es la fuerza 4.1 porque está diagonal. Y para ello vamos a determinar sus componentes. El ángulo que está aquí, que es el que necesito, el que estoy marcando, es de 45 grados porque tengo un triángulo eh, isósceles. Quiere decir que dos de sus lados miden iguales, entonces eso va a decir o va a significar que dos de sus ángulos internos midan 45 grados. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la fuerza 4.1 va a descomponerse en una parte en X, fuerza 4.1 en X y fuerza 4.1 en Y, considerando el ángulo que tenemos allí. Entonces, para la componente en X voy a considerar el coseno de 45 grados multiplicado por la fuerza neta que fue 2.880 newtons. Y para la componente Y, con la función seno del mismo ángulo y la magnitud neta de su fuerza. Entonces aquí vamos a tener dos valores iguales, por cierto, porque son de la misma magnitud por el hecho de ser 45 grados. Y en este caso, pues tendríamos 2.036,47 newtons. Esto de igual forma para la parte de Y. Ahora hay que ver que en este caso la componente X va a ser negativa y la voy a ubicar con signo rojo. ¿Por qué? Porque estaría, lo voy a marcar aquí hacia acá, dirigida hacia acá, esa componente. Y la componente vertical que va hacia arriba sí se mantendría positiva. Ya, ahora, ¿por qué necesito ese signo? Porque al sumarlas con las otras fuerzas que están involucradas, pues sí va a influir. Ahora bien, yo debo tener una sumatoria de fuerzas en X, o sea, todas las fuerzas que actúan en X, que en este caso, ¿quiénes serían? La fuerza 4.3 que está hacia el costado izquierdo sería negativo y tiene una magnitud de 5.760 newton. La fuerza 4.3, la que calculamos acá, 5.760, va dirigida hacia la izquierda, eh, va dirigida, perdón, hacia la derecha. Estoy equivocado. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de repulsión. Va dirigida hacia la derecha, hacia acá. Entonces sí, está bien positivo, corrijo.
y tiene una magnitud de 5.760 newtons. ¿Ya? Eh, esa, esa fuerza solamente tiene componente en X, por eso lo ubico aquí en la sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué otra fuerza está en X? Pues la que calculamos hace un momento, que es de menos 2036,47 newtons. ¿Ya? Solamente esas dos están en X. La que se descompuso de la fuerza 4.1, que es esta que voy a señalar, y la fuerza 4.3, que también actúa en el sentido de X, pero va dirigida hacia la derecha porque es una fuerza de repulsión. Entonces, entre las dos van a darme el resultado o la resultante de lo que es las fuerzas en X. Entonces, 5.760 menos 2036,47, voy a tener aquí una magnitud de 3.723,53 newtons. Y la sumatoria de fuerzas en Y serán obviamente las que están actuando en el sentido vertical. ¿Cuáles son? La fuerza que actúa entre la carga 4,3, que también es de repulsión, entonces va dirigida hacia arriba, esa irá positiva, sería la fuerza, perdón, la fuerza 4,2, perdón, porque estamos relacionando con la carga 4, 4,2. Esta está aquí, de igual manera va dirigida hacia arriba y también nos resultó 5.760 newtons. Va dirigida hacia arriba, por eso va positiva. Y la otra que actúa en Y es la que salió de la descomposición de la fuerza 4,1, esta que está aquí. Esa actúa también en el eje vertical y también va hacia arriba, por lo tanto debo sumarla y tiene una magnitud de 2036,47 newtons. Entonces aquí voy a tener finalmente un nuevo resultado para lo que son las fuerzas de vertical, las que están en Y, y tendríamos aquí 7.796,47 newton. Ya, entonces por un lado tengo el total de las X y por otro lado tengo el total de las Y. Yo lo podría dejar así como fuerza resultante, pero me conviene dejarla siempre en función de su resultante, de su magnitud resultante. Entonces vamos a calcular esa parte final con lo siguiente. La fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de lo que es la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Digamos que es un teorema de Pitágoras allí oculto. Entonces tenemos aquí la sumatoria de fuerzas en X, sería 3.723,53 newtons, esto al cuadrado, más la de Y, que es 7.796,47 newtons al cuadrado. Entonces esto simplemente es cuestión de operar y resolver cómo está planteada la operación que tenemos aquí. Y encontramos que la fuerza resultante es igual a 8.640 newtons. Ya, ese sería el valor de la fuerza resultante que nos han pedido sobre la carga 4.